Ok, ingenieros, buenos días. Vamos a comenzar la sesión de Blackboard Collaborate para la parte de sistemas de comunicaciones por fibra óptica. Estoy poniendo la presentación que les compartí entre la semana 2 y 3 para poder aterrizar algunos conceptos, muchos de ellos muy importantes y que tienen que dominar para su test automatizado, el cual se dará entre el día viernes y sábado de esta semana. Cualquier cosa me pueden ir preguntando, interviniendo, haría los pauses que sean necesarios. Recuerden que tenemos de aquí hasta las 11 para esta sesión. Bueno, en esta primera slide que les estoy mostrando, la idea es entender que la fibra óptica es una línea de transmisión clasificada como alámbrica. Existen dos tipos de líneas de transmisión, alámbricas e inalámbricas, de los cuales estos slides quieren mostrar cuáles serían las ventajas y desventajas de cada línea de transmisión. Por ejemplo, la línea de transmisión bifilar, la cual prácticamente está en desuso, pero que es una línea a tratar para entender el por qué se han modificado a lo que es el coaxial, el UTP. El bifilar, al ser dos hilos de cobre en paralelo, eh, no hacen que se pueda meter mucho voltaje, pues, puesto que funcionaría como un capacitor, tendría un efecto capacitivo, brincaría los electrones de un hilo al otro hilo y eso no permitiría grandes distancias. También estaría limitado en ancho de banda, sería muy susceptible a interferencias electromagnéticas. Prácticamente el bifilar está en desuso, nada más se utiliza para la conducción de energía eléctrica, pero más que de comunicación, pues ya no, al menos algún circuito bastante acme. Las ventajas que estoy poniendo son las que están en la parte superior y las desventajas las que están en la parte inferior. Entonces, como ventaja es que es muy económico, pero la gran desventaja es ese efecto de capacitancia que no permite la gran distancia y la susceptibilidad a electromagnetic interference, interferencia electromagnética, y poca capacidad de ancho de banda. BW es bandwidth, ancho de banda. ¿Ok? Cualquier cosa me puede interrumpir con toda confianza. Por eso el coaxial lo que se hizo es poner una malla, lo cual serviría o sirve como blindaje de esas interferencias electromagnéticas, y mejora lo que es al bifilar. No tiene efecto de capacitancia tampoco, pero obviamente comparándolo contra la fibra, no llega a esa distancia, ni al ancho de banda de la fibra, y además gasta más espacio que el UTP, además de manejar carga desbalanceada. Carga desbalanceada significa que solo maneja un voltaje con respecto a tierra, por consiguiente no existe un balanceo y hay una componente de corriente directa que hace que se consuma más energía en la transmisión del coaxial que en el UTP. En cambio, el Twisted Pair por eso se trenza para evitar ese efecto capacitivo que se tenía en el bifilar, y el STP pues además tiene un blindaje, un shield de Twisted Pair. No tiene efecto de capacitancia por el trenzado de hilos, es poco susceptible a las interferencias electromagnéticas, ya soporta carga balanceada, por eso hay un hilo de voltaje positivo, un hilo de voltaje negativo y aparte el de tierra, pero sigue teniendo las complicaciones de distancia y ancho de banda, y no le llega pues para nada a lo que es a la fibra óptica. La guía de onda, muy utilizado en las interconexiones de dispositivos de radio, es una transmisión wireline, pero exclusivamente para interconexión de dispositivos de radio. Su principal ventaja es eso, que transmite radiofrecuencias de manera alámbrica. Eh, por supuesto, no le llega ni a la distancia ni al ancho de banda que soportaría la fibra óptica, y es complicada la instalación de una guía de onda con respecto a las otras líneas de transmisión. La fibra óptica, que es a la que queremos tratar en esta materia, pues su principal, tiene muchas ventajas con respecto a las demás. Principalmente es el ancho de banda. Hay
tema que yo aclaro siempre en la materia de filtrado y modulación. Cuando ustedes quieren modular una señal y quieren montarla sobre una portadora, la portadora debe de ser una frecuencia muy elevada. Y no puede montarse más del 10% de ancho de banda sobre esa portadora, teóricamente. Es decir, si ustedes quieren una portadora de 1 GHz, no pueden montar más que 100 MHz de ancho de banda. Si ustedes tienen una portadora de 100 GHz, pues no pueden montar más que 10 GHz de ancho de banda. La gran ventaja de la fibra óptica es que transporta luz, y la luz viaja la portadora en el orden de los terahertz. Por consiguiente, el ancho de banda que se le puede montar son terahertz. Muchos confunden diciendo que la luz viaja más rápido, pero ojo, las ondas electromagnéticas viajan a velocidad de la luz, y la velocidad de la luz depende del medio en el que se transporte. En el aire viaja prácticamente casi igual que en el vacío. En la fibra óptica viaja a 2/3 partes de lo que viaja la velocidad de la luz que en el vacío o en el aire. Entonces, no es la velocidad lineal la ventaja en la fibra óptica, es la velocidad de transmisión, la tasa de información que se le puede montar cuando se le modula a la luz. Al llevar la luz una portadora de terahertz, su ancho de banda es del orden de los terahertz, y pueden transportar gran cantidad de información, que es lo que uno busca. ¿Ok? Por consiguiente, las ventajas es mayor ancho de banda. Hay una enorme distancia que puede viajar la fibra óptica. La atenuación en decibeles por kilómetro, por ejemplo, en 1550 nanómetros, una atenuación aceptable es de 0.25 decibeles por kilómetro. Entonces, imagínense, en 10 kilómetros son solo 2.5 decibeles de atenuación. En 100 kilómetros serían 25 decibeles de atenuación. Es muy poquito lo que atenúa la fibra óptica a la luz. Mayor confiabilidad. Confiabilidad me estoy refiriendo a que si yo mando los bits, esos bits llegan de manera correcta, no se confunden los unos con ceros. A eso es a lo que me refiero con confiable. No hay interferencias electromagnéticas, no hay efecto de capacitancia, es poco vulnerable al clima y es más segura la transmisión. Seguro me refiero a que no se la pueden robar tan fácil como en las otras líneas de transmisión. ¿Cuáles son sus desventajas? Pues que requiere de mucha capacitación en la instalación y el mantenimiento, su inversión inicial es muy alta y se requiere de herramienta y equipo especializado para poder mantener una red de fibra óptica. Ahora, si comparamos las líneas wireless en comparación con wireline, pues las wireless son muy prácticas y es muy rápido hacer un enlace de larga distancia, pero son altamente vulnerables al clima, súper inseguras, fácil de robar la información y poco confiables, llegan con errores. La radiofrecuencia en menor a 1 GHz puede llegar a gran distancia, no requiere de línea de vista, es decir, es fácil brincar obstáculos, pero no soporta gran ancho de banda. En cambio, las microondas terrestres, los cuales son de 1 GHz o más, soportan gran ancho de banda por tener más de 1 GHz, por eso la fibra óptica pues todavía mucho más ancho de banda, puesto que la portadora está en el orden de los terahertz. Se requiere de más potencia o ganancias que la radiofrecuencia y menor alcance y cobertura que los satélites. Esto es por un comparativo con satélites en específicos. En cambio, los satélites tienen mayor cobertura, es perfecto en enlaces de broadcast, por eso Broadcast Television como Sky, BTV, Dish son excelentes porque una sola transmisión le llega a millones de hogares. Se requiere, su gran desventaja en la comunicación satelital son los cálculos que se tienen que realizar, la gran potencia y ganancia que demanda y una inversión inicial súper alta para poner los satélites en órbita. Bueno, hasta ahorita como entendimiento, como línea de transmisión, que es la fibra óptica y sus respectivas ventajas y desventajas, ¿vamos bien? ¿César? ¿Daniel? ¿Diana? ¿Jimena? Jimena, wake up. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hablar sobre las propiedades
ópticas. Esas propiedades ópticas se le llaman así porque se les encontró primero a la luz, pero si somos estrictos también se aplica en la materia de sistemas acústicos o en la materia de radiación y propagación, pero donde se le llaman ópticas porque se le encontró primero a la luz que tenían esos efectos. Reflexión, refracción, difracción, dispersión, absorción y atenuación. Todas terminan en non y por lo mismo todo el mundo lo quiere usar de manera como se le pega la gana. A veces es correcto decir que en un efecto existen dos o tres propiedades, pero a veces no las comprendemos y las confundimos. Entonces empezamos a platicar sobre estas propiedades. Primero, la reflexión. Aquí vemos como un haz de luz que viaja en un medio 1 incide en el medio 2 y se regresa al mismo medio 1 teniendo el mismo ángulo incidente igual al reflejado con respecto a un eje perpendicular imaginario llamado normal, cumpliendo así la primera ley de Snell, y eso se le conoce como la reflexión de la luz. ¿Ok? ¿Dónde podemos ubicar la reflexión? Por ejemplo, Marconi, yo les platicaba en la materia de radiación y propagación, los que ya la llevan conmigo, que Marconi hizo propagación ionosférica enviando un haz, una onda electromagnética la cual se reflejaba en el cielo, después se reflejaba en el mar y así se trianguló y se pudo mandar una S entre dos continentes. Cuando ustedes se reflejan en una piscina, en una alberca, están viendo la reflexión. Bueno, el objetivo de la luz dentro de la fibra óptica es que se esté reflejando en el tubo de vidrio llamado core o núcleo y que así se conduzca la luz dentro de la fibra óptica. Ahora hablemos sobre la refracción. La refracción es cuando este haz de luz que viaja en el medio 1 traspasa al medio 2, pero cambia su dirección. Ahí esa dirección debe de cumplir con la segunda ley de Snell. El índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo refractado. Quiere decir que ese cambio de dirección depende de los índices de refracción que tiene el medio 1 y el medio 2. Ahorita hablaremos mucho sobre ese índice de refracción. Primero, cuando ustedes se quieren comunicar hacia un satélite, en realidad la estación terrena tiene que enviar esa onda electromagnética, pero se genera un chanfle al cruzar las capas atmosféricas, la ionosfera. Entonces, ese chanfle que se genera se llama refracción. Cuando ustedes están viendo un pez en el agua, en realidad lo están viendo en una posición incorrecta a la cual realmente se encuentra por la refracción. O cuando ven que se está doblando un lápiz al meterlo en un vaso de agua, no es que se doble, sino en realidad están viendo la refracción de la luz. Y lo mismo sería en la fibra óptica. Hay un mito donde muchos dicen que la fibra óptica no se debe doblar porque se rompe ya que es cristal. En parte es cierto, pero ese doblez tiene que estar muy pronunciado para que realmente haya una fractura en el cristal, puesto que el vidrio es flexible. No se debe de doblar la fibra óptica porque la luz se escapa del núcleo. Entonces, por ejemplo, aquí la luz se refleja, y en este momento ya no se reflejó, se refractó, y se refractó porque hubo una macrocurvatura en la fibra óptica. Entonces, el doblez en la fibra óptica no se da principalmente porque se escapa la luz y deja de reflejarse, sino se hace una refracción y ese escape de luz se le llama scattering o dispersión por radiación. Buenos días, Beney. ¿Sí, todo bien? ¿Me escuchas bien? Beney, welcome to Optical Fiber. Beney. Buen día, Beney. Ya, mejor se fue. Ok, entonces mencionamos que la refracción depende de una propiedad que se llama índice de refracción. El índice de refracción depende de la permitividad y permeabilidad que tiene ese medio para que conduzca en este caso la luz.
Eso lo vieron desde teoría electromagnética. En este caso estamos hablando de luz, porque también pudiera ser que lo estén viendo como sistema acústico, como onda electromagnética, puesto que tiene un índice de refracción para ondas acústicas, para ondas electromagnéticas y para la luz. Entonces, ese índice de refracción va a depender del material, qué tan denso, qué tan opaco, qué tan puro, qué tan fácil deja pasar la luz en ese medio para que se conduzca. Pero ese mismo material puede cambiar su propiedad de índice de refracción dependiendo el color que incidan en él. Por eso es que aquí estoy mencionando la frecuencia del haz. La frecuencia del haz no es más que la longitud de onda, no es más que el color. Entonces, no es lo mismo decir que estoy enviando un haz amarillo que un haz rojo que un haz violeta. No es lo mismo decir que está a 17 grados centígrados que a 50 grados centígrados, a 0 grados centígrados, esa misma fibra óptica. Y no es lo mismo decir que está a 8,000 metros de profundidad bajo el mar que en la costa que en el Ajusco. Entonces, el índice de refracción varía en el mismo material dependiendo el color, la temperatura y la presión atmosférica que se encuentre la fibra óptica. ¿Ok? Menciono que el índice de refracción no es más que la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en ese medio. O sea, el índice de refracción al final de cuentas determina de manera directa o indirectamente la velocidad de la luz en ese medio. Vamos a ver unos ejemplos de índices de refracción. Aquí estoy poniendo que en el vacío es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, pero vean cómo en el silicio es de 0.73 por 10 a la 8. A veces siempre decimos, oye, ¿cuál es la velocidad de la luz? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Falso. Eso es exclusivamente en el vacío. A mí me deben de dar el argumento de en qué medio es en el que está viajando. Por ejemplo, estos índices de refracción que pongo aquí es de luz amarilla a temperatura ambiente en 0 bar de presión atmosférica. Si yo cambio el color, si yo cambio el lugar, entonces pudiera cambiar también en el índice de refracción. Fíjense, aquí yo estoy poniendo una fibra óptica convencional, viaja a 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, la fibra óptica no viaja a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, viaja a 2 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Ok? Aproximadamente, porque hay diferentes tipos de fibra óptica. Hay pero todos están alrededor de 2 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Vamos bien hasta ahorita, ingenieros? ¿Con confianza, sin vergüenzas? Ok. Ahora, en muchas ocasiones, se dan los dos efectos, la reflexión y la refracción, pero en el momento en que esa haz de luz se descompone en dos haces de luz, entonces también se está descomponiendo la energía. Entonces, esa energía, parte se refleja, parte se refracta. Entonces, ya la potencia del haz incidente se tuvo que repartir entre la potencia del haz reflejado y el haz refractado. ¿Ok? Ahora, aquí, siguiendo la primera ley de Snell, donde el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, y la segunda ley de Snell, que es el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo incidente, es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo refractado, estoy despejando el ángulo refractado y estoy despejando el ángulo incidente. Quiero suponer que para hacer su foro, cotejaron esto con calculadora. Les recomiendo que tengan calculadora a la mano para el test automatizado. ¿Ok? Y en este caso, aquí estoy en el aire incidiendo un haz de luz en el agua. Si estoy en el aire y yo les inyecto el haz incidente a 40 grados, sé que se va a reflejar a 40 grados y sé que se va a refractar a 28.91 grados. ¿Cómo fregados sé que es a 28.91 grados? Pues utilizando esta fórmula del arco seno de eta 1 entre eta 2 por el seno del ángulo incidente. Eso yo espero que si no lo han hecho, lo cotejen con calculadora de que sí sea correcto, para que después no tengan complicaciones en su test automatizado. Pero vean cómo ahora, en lugar de utilizar como medio 1, utilicé el agua y como medio 2 el aire. O sea, invertí los medios.
Al invertir los medios, igual incidente y reflejado 40 grados, pero ahora el refractado fue de 58.72. No sé si ubiquen la diferencia del primer ejercicio con el segundo ejercicio. En el primero viajé de aire a agua, de un medio ligero a uno denso, y al incrementar el índice de refracción, bajó el ángulo de refracción. Pero aquí bajé el índice de refracción, por consiguiente subió el ángulo de refracción. O sea, es muy importante saber si la luz se aceleró o se desaceleró. En el caso del ejercicio 1, se desaceleró la luz. Al desacelerarse la luz, el haz viaja lo más cercano a la normal. Pero en el ejercicio número 2 se aceleró la luz, por consiguiente se alejó de la normal ese haz de luz al refractarse. ¿Los ingenieros, vamos bien? Ya casi nos vamos a desayunar, ya casi. Dale. Ahora, por eso aquí ya estoy poniendo como notas. A menor índice de refracción, mayor la velocidad de la luz. A mayor índice de refracción, menor la velocidad de la luz. Y lo que acabo de mencionar, que si el índice de refracción del medio 1 es mayor al 2, entonces el ángulo incidente es menor al de refracción y viceversa. Ahora, veamos un efecto que se llama ángulo crítico de refracción. Nosotros ya habíamos visto la fórmula que el ángulo incidente es igual al arco seno de eta 2 entre eta 1 por el seno del ángulo refractado. ¿Qué es el efecto de ángulo crítico de refracción? El que estoy viendo en el dibujo. Tener la refracción al ángulo más grande posible, que en este caso son 90 grados. Entonces, ya sé cuánto vale la refracción. Seno de 90 es 1, por consiguiente lo puedo sustituir como el ángulo incidente, cuando hay el efecto de ángulo crítico de refracción, es simplemente el arco seno de eta 2 entre eta 1. ¿Ok? Esta fórmula es exclusivamente para ángulo crítico de refracción. Exclusivamente porque yo puedo despejar, bueno, sustituir el seno del ángulo refractado en 1. Ya sé que el ángulo refractado es de 90 grados. ¿Todo bien, Yanay? ¿Sí escuchas? Yanay. Ok, continuamos. Hagamos un ejemplo de ángulo crítico de refracción, suponiendo agua donde se inyecta el haz de luz y el medio 2 aire. En el agua yo no sé cuánto es el ángulo incidente, yo sé que el ángulo refractado es de 90 grados. Tampoco sé el ángulo reflejado, pero al saber el incidente voy a saber el reflejado, puesto que valen lo mismo. ¿Cómo sé cuánto es el ángulo incidente? Arco seno de eta 2 entre eta 1, arco seno de 1.002926 entre 1.33. Eso les da un ángulo de 48.77 grados. ¿Qué quiere decir en este ejercicio? Que si yo inyecto exactamente a 48.77 grados, el haz de luz exactamente se va a dar una refracción de 90 grados. A esto se le conoce como efecto de ángulo crítico de refracción. ¿Vale? Ahora uno dice, bueno, chido, ¿y eso para qué me sirve? Veamos estos 3 ejercicios. A ver, primero recuerdo, a 48.77 se refracta a 90 grados. Ejercicio A, ¿qué pasa si yo le inyecto a 45 grados? ¿Va a haber refracción? Sí, a 70.08 grados. Inciso B, ¿qué pasa si yo les inyecto a 48.77? Ya sé que se refracta a 90 grados. ¿Qué pasa si yo les inyecto a 60 grados? Si ustedes lo hacen con calculadora, la refracción les va a salir error, porque no hay refracción, existe un efecto llamado reflexión total. Todo se refleja, nada se refracta. Entonces, fíjense, a 45 lo avienta 70, a 48 lo avienta 90, más de 48 lo va a aventar tanto que ya no hay refracción, solo va a haber reflexión total. Eso es lo que yo busco. Quiero saber cuánto es el ángulo crítico de refracción para saber
con cuánto yo voy a lograr la reflexión total. Entonces, ¿qué es la reflexión total? Es un efecto cuando logramos que todo se refleje y nada se refracte. Para eso existen dos maneras de hacerlo. Que el material es 100% reflejante, por ejemplo, las ondas electromagnéticas sobre una guía de onda, la cual es metálica, o en el caso de la fibra óptica, donde el ángulo de incidencia es mayor al que se calculó en el efecto de ángulo crítico de refracción. Por ejemplo, de agua contra aire, mayor a 48.77, mayor, no mayor igual, no igual, mayor, ¿ok? Ojo, esto implica que el medio 1 es más denso, menos puro, es decir, con mayor índice de refracción que el medio 2, y así logramos que todo lo que se incide en potencia sea lo mismo que se refleje en potencia. Y la reflexión interna total se puede dar en las guías de onda, donde el medio es 100% reflejante, o en la fibra óptica, donde yo le inyecto un haz de luz en el núcleo, el cual está recubierto de otro vidrio, se refleja, se refleja, se refleja, se refleja, se refleja, y aquí se ve el efecto de reflexión interna total. Todo se refleja, nada se refracta de manera interna. La fibra óptica está compuesta de un núcleo, el cual está hecha de vidrio y de un recubrimiento, de un revestimiento, cladding, que también es vidrio. La mayoría de las personas creen que el núcleo es más puro que el revestimiento, y falso. El revestimiento es más puro, porque yo lo que quiero es que el revestimiento sirva como espejo y me sirva para reflejar todo y se siga conduciendo por el núcleo. Es cierto, los dos son exageradamente puros, el núcleo y el revestimiento, pero es todavía más puro el revestimiento que el núcleo. No hay manera de conducir la luz donde el núcleo sea más puro que el revestimiento. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Sí, ingenieros? ¿Vamos bien? ¿Con confianza, sin vergüenzas? ¿Hello? Ok. Ahora veamos otras propiedades como la difracción. La difracción se las enseñaron en el kindergarten cuando una señal acústica se encuentra en un orificio y está al chocar en este obstáculo hace que un vector de gran intensidad se separe en varios vectores de menor intensidad y de diferente dirección. Dentro de la fibra óptica se puede dar esa difracción cuando se encuentren suciedades dentro de la fibra por culpa de la fabricación, por culpa de un mal empalme o suciedad en el empalme o una mala alineación en el empalme. Ahí se puede dar el efecto de difracción. Ahora, empecemos con un tema algo importantísimo. Necesito que se despierten todos para poder entender el concepto de dispersión. La dispersión es algo clave para entender dentro de los sistemas de comunicaciones por fibra óptica, principalmente para lograr la larga distancia y la ultralarga distancia. Entonces, todos al 100%, necesito que se despierten, un churrito, una coca, un café, lo que sea, pero bien tronados para entender esto, ¿sale? ¿Sí? César, Daniel, Diana, Diego, Vianey, Jimena. Ok, Daniel y Diana ya contestaron. Diego, César, Vianey. Ok. Dice Daniel que ya tomó un café, te falta la aspirina y la coca. A ver, va. Miren, por ejemplo, la dispersión se puede dar en este prisma para separar la luz blanca en los diferentes colores. La verdad es que la dispersión bien manejada puede utilizarse para el WDM o para otros efectos que me sirven dentro de los sistemas de comunicación. Pero los que voy a platicar ahorita son efectos negativos que tenemos que contrarrestar en la transmisión de larga distancia. ¿Ok? Ya después veremos el uso de la dispersión, pero para fines
de multiplexaje y producción de longitud de onda. Esos son los 5 tipos de dispersiones que deben de dominar: dispersión de Rayleigh, scattering, dispersión modal, cromática y dispersión por modo de polarización. Empecemos por la más sencillita, que es dispersión de Rayleigh. La fibra óptica, desde el proceso de fabricación, va a tener ciertos ppm, ciertas partículas por millón de impurezas no deseadas, y esas van a difractar la señal. Primero, ¿qué es dispersión? Dispersión es cualquier esparcimiento de la luz, una descomposición de un haz de luz en varios vectores de luz. O sea, eso es dispersar, es esparcimiento de la luz. Un vector de luz se descompuso en varios vectores de luz. Vamos a ver en este caso por qué se dispersó. Por ejemplo, la difracción es un tipo de dispersión, ¿ok? Pero hay muchos tipos de dispersión. La dispersión de Rayleigh sucede cuando se difracta por las impurezas en el proceso de fabricación, o también en empalmes o acoplamientos donde no se limpió correctamente la fibra, también va a haber esa dispersión de Rayleigh. También la absorción que genere las gotas de agua, porque las fibras hechas antes del 2000 se usaban con un proceso de vaporización de agua, así se purificaban, y quedaban pequeñas burbujitas de agua que dispersaban a la luz. Ese proceso ya se mejoró y ya se hacen fibras en seco o purificadas en seco, pero hay miles de kilómetros en la actualidad donde todavía son fibras viejas. Muchos dirán, ay, Inge, pues ya cómprese una de las nuevas. Sí, Telmex tiene el 90% de sus fibras, son fibras húmedas todavía. Entonces, no podemos nosotros decir simplemente usemos fibras nuevas, puesto que Telmex va a decir, pues yo quiero que sigas usando de las que yo tengo, ¿no? Las cuales son miles de kilómetros que están tendidos en la calle y en el mar, ¿no? Por ejemplo, nuestros enlaces de cable submarino son fibras todavía con el proceso viejo de purificación, y todas ellas tienen una exagerada dispersión de Rayleigh. La manera de mejorar la dispersión de Rayleigh, una es en el proceso de fabricación, para que sea más pura las fibras, pero eso ya le conlleva al que hace la fibra, al instalador, al ingeniero de comunicaciones que está supervisando. Lo que le compete es que haga empalmes y acoplamientos limpios, que hagan una buena limpieza de los conectores, que hagan un buen empalme, una buena alineación de los empalmes para minimizar esa dispersión de Rayleigh. ¿Sí, ingenieros? ¿Queda claro qué es la dispersión de Rayleigh? ¿Los demás? ¿Bien ahí? Ok. Ok, un vector se separa en varios vectores, eso es cualquier dispersión, César. Perfecto. En este caso es por culpa de esas impurezas, suciedades y burbujas de aire provocadas desde la fabricación o en una instalación no tan perfecta. ¿Sale? Ahora veamos qué sería la dispersión por radiación, o también conocido como scattering. Cuando ustedes doblan mucho la fibra óptica, entonces ya no logran ese ángulo de reflexión interna total. Entonces ya no se refleja todo, sino en algún momento se va a refractar la luz y se escapa la luz de la fibra óptica. Pero como se refleja y se refracta, digamos que el haz incidente se va a reflejar y se va a refractar, entonces ese vector se descompuso en dos, en el reflejado y en el refractado. Entonces a eso se le conoce como scattering. Y eso a su vez, pues no va a permitir que llegues a gran distancia, porque todo ese escape de la refracción, pues no va a hacer que llegue esa potencia hacia el receptor. Y eso es el scattering. Por eso es que ustedes deben de saber cuánto es la curvatura máxima permitida en la fibra óptica que están instalando. Eso depende del tipo de fibra. Hay fibras insensibles a curvaturas, hay otras fibras muy, muy delicadas a las curvaturas. Entonces, lo que deben de saber es cuál es la curvatura. La curvatura no se mide en ángulo, se mide en el diámetro que puede generar la circunferencia más pronunciada.
Ahora, para eso existe macrodobleces, el concepto de macrodoblez y microdoblez. Macrodoblez es cuando se dobla tanto la fibra que se escapa la luz. Microdoblez es que se dobla tanto la fibra que ya hay una fractura física a la fibra y por consiguiente un daño a ese vidrio. Entonces, el scattering es provocado por un macrodoblez. ¿Sí, ingenieros? ¿Vamos bien? ¿Quedó claro qué es el scattering? Sí, sí, mira, César. Hay macrodobleces y microdobleces. Macro bending, macro flexing. ¿No se escucha? Bueno. Ok. Bueno, ahí pudiera ser el internet, no sé si sea de aquí o de allá. Pero a ver, existe macrodoblez y microdoblez. Macrodoblez es cuando se hace un doblez a la fibra óptica donde no hay un daño físico, pero sí se produce el scattering, que es el escape de luz. Microdoblez es cuando la curvatura que se hizo en la fibra se fue tan pronunciada que hay un daño físico a la fibra y por consiguiente hay fracturas al vidrio de la fibra, ¿ok? Entonces, los macrodobleces producen scattering. El microdoblez produce ya un daño irreparable a la fibra. ¿Sí, César? Perfecto. Vamos con otra dispersión. Esta otra dispersión se llama dispersión modal. La dispersión modal es, eh, es porque una fibra que tiene un núcleo demasiado ancho hace que la luz pueda seguir diferentes modos de propagación. Un láser también tiene patrón de radiación, igual como lo vieron en las antenas. Las antenas tienen un patrón de radiación y por consiguiente se va dispersando de manera natural a recorrer distancia esa onda electromagnética. Lo mismo sucede con la luz. Entonces, ustedes inyectan, déjenme ver si puse más adelante. Sí, ustedes inyectan un patrón de radiación de luz y la luz se abre por sí misma, dependiendo del patrón de radiación que tan directivo sea. Los láser pocos directivos son los de 850 nanómetros, más directivos 1310 y mucho más directivo 1550. Hay uno de 1625 que es todavía más directivo. Entre más directivo es el láser, mucho más caro, pero obviamente más distancia puede llevar. Si la fibra es muy ancha significa 50 micras, y le meten un patrón de radiación poco directivo como el de 850 nanómetros, entonces el vector se va a abrir y va a haber una onda directa, pero también va a haber ondas reflejadas que van a ser zigzag dentro de la fibra óptica. El receptor va a, valga la redundancia, a recibir la onda directa, pero la va a recibir primero y después les va a recibir las ondas reflejadas. Es como si fuera un eco. Si ustedes vieron en sistemas acústicos lo que es un eco, entonces eso es esa es la dispersión modal. Es como si me llegara de manera directa un hola y en reflejadas hola, hola, hola. ¿Cómo? Estas. Entonces, esa dispersión modal es provocado por recibir varias señales, la onda directa y las reflejadas, donde las reflejadas generan una interferencia destructiva sobre la onda directa. Eso limita la tasa de transmisión y por consiguiente la distancia del enlace de la fibra. Eso está hecho solo para redes LAN. Si tiene una fibra que tiene dispersión modal, entonces está hecho solo para redes LAN. Si ustedes quieren un enlace de larga distancia, jamás lo podrían hacer con una fibra que tiene dispersión modal. ¿Cómo evita la dispersión modal? Pues haciendo dos cosas. Una, un láser más directivo y otra, un ancho de fibra mucho más angosto, como uno de 7 micras, 9 micras de núcleo. Entonces, muy angosto el núcleo y muy directivo el láser. ¿Sí, ingenieros? ¿Vamos bien?
Perfecto. A ver, ya vienen las otras dos dispersiones que están un poquito tronadas, pero primero recapitulemos para que no nos perdamos. Existen varios tipos de dispersión. El primero que mencionamos es el de Rayleigh, por las impurezas insertadas en fabricación o instalación. ¿Ok? ¿Cómo lo mejoro? Pues mejorando la purificación de la fibra o en su defecto una mejor instalación al limpiar los conectores y hacer los empalmes. El scattering es porque un macrodoblez hace que la onda de luz que va de manera interna se refleje y se refracte. La refracción es un escape de luz que hace que se vaya atenuando la señal. ¿Ok? ¿Cómo lo mejoro? Pues teniendo una buena instalación al no generar macrocurvaturas o de plano comprar una fibra que sea insensible a curvaturas. Dispersión modal. La dispersión modal es interferencias destructivas que se generan por los diferentes tipos de propagación que puede llevar un haz de luz dentro de la fibra al tener un núcleo muy amplio y un láser muy poco directivo. ¿Cómo lo corrijo? Pues teniendo un láser más directivo y teniendo un núcleo más angosto de la fibra. Ahora vamos con dispersión cromática. Y antes de hablar de la dispersión cromática, ¿me podrían decir qué significa croma? ¿Qué entiende por croma? Colores, ok. Croma tiene que ver con colores y colores tiene que ver con longitud de onda, con frecuencia de la luz, ok. Entonces, ¿alguien me puede definir qué es el índice de refracción? Que vimos a las 9:48 con 30 segundos. Ingenieros, ¿qué es índice de refracción? Ajá, ¿y qué más? Ajá, algo así, ¿qué más? Cuando todo se reflexiona, nada se refracta. Ese es reflexión total. El ángulo no pasa a 90 grados. Eso es, sigue siendo sobre la refracción. ¿Qué es el índice de refracción? ¿Alguien más? ¿Quién nada más? ¿Quién le ayuda, Diego? Cuando cambia el ángulo, eso es refracción. La pregunta es índice de refracción. ¿Qué es el índice de refracción? No se peleen de uno por uno. César, Diana, Vianey, Jimena, ¿qué opinan? ¿Qué es el índice de refracción? Es un valor numérico. ¿Y qué representa ese valor numérico? Los centros del ángulo. ¿Cuál es el límite del ángulo? Bueno, sirve para calcular eso, pero el índice de refracción, ¿alguien más? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Cada vez nos acercamos más. Vianey, Jimena. Oh, ya están desayunando, inviten. Hello. Vianey, Jimena, digan algo. ¿Están despiertas? Ok, tiene que ver con la velocidad de la luz. Entonces, el índice de refracción es un parámetro que tiene un material para saber qué índice, qué velocidad tiene la luz. ¿Ok? ¿Se acuerdan ese parámetro o ese valor numérico que determina la velocidad de la luz, al final de cuentas, en ese material? Depende o puede variar de varias cosas. O sea, obviamente depende del material, qué tan opaco es, qué tan permisible es para que viaje la luz en él. Pero ese mismo material puede hacer que cambie el índice de refracción dependiendo de tres parámetros. ¿Cuáles son esos tres parámetros?
Frecuencia es una, perfecto. ¿Qué más? Temperatura es otra, ¿qué más? Falta una. Y presión atmosférica, perfecto, César. Entonces, una de ellas es la frecuencia. Entonces, ya retomemos. La dispersión cromática tiene que ver con colores. Los colores dentro de la misma fibra óptica viajan a diferente velocidad. El índice de refracción de la fibra es un número que tiene, pero depende del color que viaje en él. ¿Ok? Entonces, si yo viajo en luz amarilla o en luz violeta o en luz roja, viajo a diferente velocidad dentro de la fibra óptica. ¿Ok? Eso es muy importante para entender. Ahora, por eso la dispersión cromática está diciendo que los colores viajan a diferente velocidad dentro de la misma fibra óptica. Y aunque yo mando un solo color, un color cuando tiene ancho de banda, cuando se le modula, cuando se le mete información, se compone de varios tonos. Entonces, el color azul, en realidad, si yo digo, a ver, ahí te va mi información en color azul, en realidad lo estoy mandando desde el color azul clarito hasta el azul fuerte, por decir algo, ¿no? Entonces, el azul fuerte viaja más rápido que el azul clarito, pero yo estoy usando el color azul, entonces, un mismo color se descompone en varios tonos de colores, donde unos colores viajan más rápido que otros. Lamentablemente eso cuando llega al receptor, el receptor le llegan en diferente velocidad, en diferente tiempo los bits. Entonces, si yo mando 1, 0, 1, 0, 1, 0, los unos se retrasan y los ceros se adelantan. Entonces, los unos y los ceros se traslapan y eso se le conoce como intersymbol interference, interferencia entre símbolos. Todo porque los unos y ceros viajan en diferente tono de luz. ¿Ok? Entonces, eso es dispersión cromática. ¿Sale? Por ejemplo, aquí yo estoy mencionando que es el retardo que se genera entre las diferentes longitudes de onda debido a que varía el índice de refracción dependiendo de la frecuencia. La dispersión que afecta en enlaces con altas tasas de bit. O sea, algo muy importante entender es, las altas tasas de bit generan demasiado ancho de banda y eso utiliza diferentes tonos de color de la luz. ¿Ok? Y cuando yo mando unas de luz, se distorsiona el pulso y a esto se le conoce como dispersión cromática. Para que realmente haya afectación, es un enlace de larga distancia y ancho de banda muy grande. ¿Ok? O sea, si ustedes quieren hacer un enlace LAN de 1 gigabit por segundo, eso no sirve, no me afecta, no tiene dispersión cromática. Pero si tú me dices que quieres hacer un enlace de 10 gigabits por segundo a 200 kilómetros de distancia, entonces ya tengo que hacer cálculos de dispersión cromática. Miren, en bajas velocidades sucede lo de arriba, simplemente hay atenuación. En altas velocidades, los unos y ceros se traslapan. Eso es lo que nosotros veríamos en el momento en el que lo quito de la luz y lo paso a pulsos digitales. Eso sería la desmodulación. ¿Ok? Eso es dispersión cromática. ¿Cómo la dispersión cromática puede ser positiva o negativa? ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo hago enlaces de cables submarinos, yo pongo 100 kilómetros de fibra que dispersa positivamente y 100 kilómetros que dispersa negativamente, 100 kilómetros positivos, 100 kilómetros negativos, 100 kilómetros positivos, y así tiendo durante el mar unos 3,000 kilómetros de fibra, poniendo tramos de 100 en 100. Y en los puntos de empalme, pues ya pongo amplificadores de luz para que pueda llegar a la distancia de 3,000, 4,000, 5,000 kilómetros de distancia. ¿Ok? O en su defecto, cuando el cable ya está puesto en tierra,
lo que yo hago es al final, en el receptor, poner una bobina de fibra que disperse en lo contrario al que estaba puesto en la carretera, y con eso compenso a la fibra. Ahorita hay unos nuevos compensadores que son de lentes de rejilla de Gibrac. Entonces son unos lentecitos que permiten el acomodo de la luz y volver a poner en tiempo los diferentes tonos de luz. ¿Sí, ingenieros? ¿Quedó claro la dispersión cromática? Perfecto. Ahora vamos con PMD. El PMD, que es Polarization Motion, déjenme decirles que la luz también tiene dos componentes, una vertical y una horizontal, igual como lo ven ustedes en microondas. Cuando esa componente vertical viaja más rápido y la horizontal más lento o viceversa, entonces se separan las dos componentes y hay un retardo diferencial de grupo. Y ese retardo diferencial de grupo hace que el receptor se confunda y pues se traduzca como errores, ya que no puede desmodular bien la señal. Entonces el PMD es porque un vector de luz se descompone en dos, en la vertical y la horizontal, que viajan a diferente velocidad. Pero ¿qué podría hacer que la vertical viajara más rápido que la horizontal o viceversa? Ejemplos, una presión atmosférica diferente en el mismo punto de la fibra, donde haga que por una viaje con mayor facilidad la vertical o la horizontal. Por ejemplo, cambios de temperatura drástico. Nosotros mencionamos que el índice de refracción dependía de la frecuencia, eso provoca dispersión cromática, pero también varía dependiendo de la presión atmosférica y la temperatura. Entonces, cambios de temperatura o cambios de presión atmosférica drásticos en el mismo punto de la fibra van a hacer que la componente vertical y la horizontal viajen a diferente velocidad. ¿Ok? Entonces, una instalación donde opriman o esté una roca oprimiendo la fibra óptica va a hacer que viaje una componente más rápido que la otra. Movimientos del aire o movimientos del mar sobre la fibra óptica hace que haya cambios de temperatura, haga cambios de presión atmosférica, corrijo, sobre el mismo punto de la fibra, que haga que una componente viaje más rápido que la otra. Entonces, por eso aquí estoy poniendo esta PMD no es intrínseca, varía con el tiempo, a veces se le aloca, a veces, la verdad es muy difícil de controlar el PMD, porque depende de los movimientos, depende de los cambios de presión atmosféricos, o de los esfuerzos mecánicos que oprimen a la propia fibra óptica que se tiene en ese momento. ¿Yo cómo puedo minimizarla? No usar mucho la fibra aérea para que no esté tanto en movimiento, sino sujetarla bien en fibra subterránea. Un proceso de fabricación donde la circunferencia de la fibra sea más homogénea, procesos de instalación de estricta calidad para que no genere ninguna opresión una piedra o meter la fuerza sobre la tierra en la fibra, una protección a la intemperie para que no sienta los cambios bruscos de temperatura, o con una optoelectrónica donde se module en polarización. Por ejemplo, en la materia de modulación, en el último cuatrimestre ya enseñé unas nuevas técnicas de modulación que son PM, Polarization Modulation. Entonces usamos BPSK, QPSK, pero con modulación en polarización. ¿Sí, ingenieros? ¿Vamos bien? La rejilla Gibrac que mencionó puede ayudar, ¿cómo decía? La rejilla de Gibrac que mencionó puede ayudar a evitar el PMD. No. La rejilla de Gibrac solamente es para la dispersión cromática, pero no para el PMD. Hay ciertas teorías, pero no. Todas
como la polarización en realidad es circular de la fibra óptica, entonces no se puede garantizar que con una rejilla se minimice el PMD, va directamente hacia el CD, que es Chromatic Dispersion. ¿Sí, Diego? Ok, entonces, de las otras propiedades ópticas, está la absorción, que no es más que una transformación de la energía luminosa en energía calorífica, principalmente por chocar contra agua. Esto es la absorción. Caray, voy para el otro lado. Y atenuación no es más que una caída de potencia o de energía por cualquier evento, distancia o cualquier cosa que haya, que baje la potencia de la energía, ¿no? Tipos de fibra. Yo ya puse ahí unas ciertas tipos de fibra. Ahorita por el tiempo que tenemos, me importa mucho que logren diferenciar entre la fibra monomodo y multimodo. La fibra multimodo es de un núcleo ancho y por consiguiente tiene dispersión modal. La fibra monomodo, al tener un núcleo de poco ancho, entonces no tiene dispersión modal. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué provoca? Que una fibra multimodo no permita enlaces de larga distancia y una fibra monomodo ya las permita, ¿ok? Por tener un solo modo de propagación. Multimode, muchos modos de propagación. Monomode, single mode, perdón, un solo modo de propagación, SMF. ¿Sale? La step index o de salto de índice, esas son las que se utilizan para video, para audio, para control de automatización. Para telecomunicaciones, en la multimodo son de índice gradual. ¿Cuál es la diferencia entre un salto de índice y un índice gradual? Por ejemplo, uno de salto de índice te está diciendo que todo el núcleo tiene un índice y se salta al revestimiento a otro índice. En cambio, el de índice de gradual va cambiando poco a poco el índice, es decir, aquí tiene un índice, va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando, hasta llegar a la frontera donde hay un cambio drástico de índice, ¿ok? El que vaya cambiando de manera suave, entonces la dispersión modal también es suave y es baja, y eso ya me permite hacer enlaces de telecomunicaciones, aunque sea para una red LAN. Las monomodos, su núcleo es tan angosto que siempre son de salto de índice y no tiene ya problemas de dispersión modal. Ninguna monomodo tiene problemas de dispersión modal. Sus problemas van a ser ya de dispersión cromática principalmente. Ahora, la G652 no tiene dispersión cromática en 1310, pero muy alta en 1550. Algo que les debe de quedar claro es que a mayor longitud de onda, mayor distancia puede llegar el enlace porque hay menos atenuación. O menor longitud de onda, entonces hay mayor atenuación o mayor cantidad de decibeles por kilómetro, entonces necesito mayor potencia para llegar a larga distancia. Entonces la G652, como está optimizada para 1310 nanómetros, es ideal para un enlace metropolitano. En cambio, la G653, donde la dispersión cromática está optimizada para 1550, entonces ya soporta larga distancia. También la G654 es idéntica a la G653 y todavía tiene menos atenuación por kilómetro. Entonces está optimizada para la red de larga distancia, pero solo en banda angosta y un solo color. La G655 tiene un poquito de dispersión en 1550 nanómetros, pero está plana su dispersión, entonces te permite meter varias longitudes de onda o mucho ancho de banda en la G655. Nada más hay que tener cuidado en el crecimiento de la dispersión cromática, pero ya me permite varias lambdas. La G656 es idéntica a la G655, pero soporta mayor ancho de banda en los colores.
Y la GC157 está hecha para soportar dobleces muy pronunciados. Las macrocurvaturas casi no le afectan. Y eso se utiliza mucho en Fiber to the Home, por lo mismo. Una ventana de longitud de onda es toda una gama del espectro de luz donde se puede meter información. Al decir una ventana cero de 850 nanómetros, está desde 800 a 900 nanómetros. Eso es un buen de espectro de luz donde se puede meter. Está la ventana 1, la ventana 2 y la ventana 3. Yo les mencionaba que a mayor longitud de onda, mayor es el alcance, menos atenuación por kilómetro, porque el patrón de radiación es más directivo. Ahora entendamos cómo vamos hasta ahorita, ingenieros. Ya casi acabamos. ¿Todo bien? César, Diana, Yaney, Jimena. Ok. Entonces, ahora vamos a ver unos tipos de láser, una nomenclatura la cual está ya bien definida y estandarizada. En SDH se tienen que saber los bitrates de lo que es un STM1, un STM4, un STM16. Por ejemplo, si yo digo que tengo un emisor L12, significa que es de largo alcance en la ventana 1, que es que es un STM1, que son 155 megabits por segundo, en la ventana de operación 2, que es 1550 nanómetros. Los únicos que no dicen ventana de operación son los intraoffice, porque por default sabe que son de 1310 nanómetros. ¿Ok? No me acuerdo si aquí puse los bitrates. Eh, no, no los puse, pero un STM1 son 155 megabits por segundo, un STM4 son 622 megabits por segundo, un STM16 son 2.5 gigabits por segundo, un STM64 son 10 gigabits por segundo y un STM256 son 40 gigabits por segundo. Va a quedar grabado de todos modos en el video, y si no, pues búsquenlos en internet. Es importante que se sepan los bitrates, las ventanas de operación, I de intraoffice, S de short haul, L de long haul, y hay uno de BL que es very long haul. Intraoffice significa que son elementos de red que están en el mismo site. Short haul es que están en la misma ciudad. Long haul es que están en diferentes ciudades. Ahora, otra nomenclatura de láser es la de Ethernet. Por ejemplo, 1000 base SX es 1000 megabits por segundo en banda base a una ventana de operación de 850 nanómetros, 1310 nanómetros LX y ZX 1550 nanómetros. Sé que eso es algo difícil de captar a la primera, pero súper importante ya en el campo laboral, el que sepan qué significa SX, LX, ZX. Y aquí serían 10G, 10 gigabits por segundo, o 100G, 100 gigabits por segundo. Ok, también así se conoce como 10G o 100G. Si no tiene la G, es que está en megabits por segundo. Si tiene la G, es que está en gigabits por segundo. El SFP es un emisor pequeño, por eso se llama small, el cual nada más llega hasta los 4 gigabits por segundo. Pero si dice SFP Plus, es que ya llega a los 10 gigabits por segundo. Si hay XFP, entonces es 10 gigabits por segundo por el número en romano. Y CFP es a 100 gigabits por segundo por el número en romano. Y FP es de Form Factor Plugable, es que es insertable y su factor forma es estandarizado, sin importar si es marca Cisco, NEC, Huawei, Chafatel, lo que sea. ¿Cómo vamos, ingenieros? Creo que hasta ahí llegamos, ¿no? Preguntas, ingenieros, con confianza, sin vergüenzas. César, ¿todo bien? ¿Cualquier pregunta? Hasta donde vamos de la materia.
El examen es viernes, sábado. Ok, Diana dice que todo bien. ¿Los demás? Hello. César. Dianey dice que todo bien. Diego, todo bien. Jimena Oca. César. Daniel. Lo de ventana nos indica la longitud permitida por la fibra. A ver cómo iba tu pregunta, César. Dices, lo de la ventana nos indica la longitud permitida por la fibra. Eh, a ver, déjame tratar de contestarte porque no entiendo bien tu pregunta. Mira, las fibras están hechas u optimizadas para un tipo de ventana, pero no está estrictamente prohibido meterles otras ventanas. En la realidad se hacen. En la realidad se hace, pero tienes que tomar en cuenta la consideración de que no está hecha para esa ventana y por consiguiente tienes que hacer su medición de dispersión cromática, puesto que no está hecha para los fines que conlleva. Pero la mayoría se tiene que usar una fibra a lo mejor no adecuada dentro de las monomodo. Entre multimodo y monomodo nunca nos debemos de equivocar, pero dentro de las monomodo a veces la necesidad de que en tierra y haya 50 kilómetros tendido, pues no la voy a cambiar 50 kilómetros tendido, mejor yo veo las limitaciones que conlleva y trato de contrarrestarlas, ¿ok? Entonces la ventana depende del láser y la fibra reacciona diferente dependiendo del láser que se le inyecte. ¿Sí te contesté, César? ¿Cómo se inyecta el láser? Por ejemplo, este láser que estamos viendo aquí en el slide, en realidad uno es láser. Por ejemplo, el 850 nanómetros es un láser tipo LED. Los de 1310 a 1625 ya son ciertos gases que están aquí intermedios, que pues simplemente envían luz. Uno de ellos es transmisión y el otro es recepción. Quiere decir que el otro es una fotocelda que está determinada para recibir el láser. Entonces, esto que vemos aquí no es más que un transceiver. De un lado es transmisión láser, recepción fotocelda, y del extremo contrario no es más que un chip que envía los bits de manera eléctrica. Entonces, él le llega de manera eléctrica y por acá sale de manera óptica y aquí es donde se conecta la fibra con el conector LC. Hay diferentes tipos de conectores, pero todos esos tipos de láser estandarizados, el tipo de conector se llama LC. ¿Sí te contesté o falta algo? Ok. ¿Alguna otra pregunta, ingenieros? ¿Con confianza, sin vergüenzas? Ok. La visita a NEC, espero la programa el día de mañana para que sea el día 26, lunes 26, pero yo se los hago saber el día de mañana. Segundo, el examen no se les olvide que es viernes y sábado, tengan calculadora a la mano y estén en un lugar adecuado para resolverlo. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Mañana vean la calificación que les voy a entregar a su entregable, y cotejen a ver si pueden hacer algo al respecto sobre los comentarios que les haga yo saber. Y pues sería todo. Jessica, buenos días. Ya estamos literalmente cerrando la sesión. ¿Alguna otra duda, ingenieros, para cerrar? El día de mañana yo subo el video de la presentación del día de hoy. El test conlleva todo lo que hemos visto. Eso incluye también, ¿cómo se llama? El quiz up. Cualquier pregunta de las de quiz up.
cualquier cosa que hemos tratado en el foro y en el entregable. Hoy tratamos de ver todo, pero no significa que sea todo. Sí, Jessica, no te preocupes. Mañana subo el video para que lo veas, por favor, y que todos lo tengan también. ¿Todo bien? ¿Alguna duda extra? Bueno, pues muchas gracias por su atención, ingenieros, y seguimos en contacto.